Muchísimas gracias. Bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Un honor compartir. Siempre juntos, caminamos juntos, nos sanamos juntos, nos salvamos juntos. Muy bien, pues vamos a estar viendo la lección 3 y vamos a ver también los principios de los milagros. Estamos en el capítulo 1, el significado de los milagros, viendo, hoy veríamos desde el 11 al 15 aproximadamente, y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, hermanos amorosos. Bendiciones para todos. Bienvenidos. Santa Alma R. Negroni, gracias. Santa Rosa García, gracias. Santa Maica C. Pérez, gracias. Pues, lección 3. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, como es el caso, o si estuviéramos en la calle, o en una ventana, desde un lugar. 1. Aplica esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si algo es adecuado o no para aplicarle la idea. En estos ejercicios no se trata de juzgar. Cualquier cosa es adecuada si la ves. Tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y sencillamente aplícales la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. 2. El objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora, y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las que vas a aplicar la idea del día. Muchísimas gracias. A tal efecto, una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y, por lo tanto, igualmente útil. Vamos a aprender, hermanos milagrosos, que nosotros estábamos interpretando todo lo que veíamos. Por eso estos ejercicios nos sirven para ver que la tendencia, cuando la mente no está entrenada, es a juzgarlo todo. Y precisamente nuestro trabajo va a consistir en parar ese juicio. Fijaos lo que se nos ha dicho. El objetivo del ejercicio es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora, y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas.
no quiero seguir viendo el pasado en todo lo que veo. Por eso, en el párrafo 1 decíamos, frase 7, trata de dejar a un lado esos sentimientos que directamente pareciera que te vas a ver implicado en la situación y vas a tener aparentemente rápidamente. Y sencillamente aplícales la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. Es como cuando vamos al cine y empezamos a ver la película y nosotros podemos hacer ese gesto de no querer implicarnos en la trama, en la historia, no identificarnos con ninguno de los personajes o meternos de lleno en la película y que parezca que yo soy el protagonista. Que me equiparo con alguno de los personajes, me identifico con alguno de ellos y lo vivo como si fuera el protagonista que está ahí en la pantalla, ¿no? Pues bien, todo nuestro entrenamiento en realidad va a consistir en esto, en poder estar en este mundo siendo consciente de que las cosas no amorosas, que no vienen de Dios, son solo una proyección mental y no existen. Y quedarnos en el sueño, mientras parezca que estamos aquí teniendo un sueño de cuerpos, quedarnos en él, viviendo felices, interactuando aparentemente a través de cuerpos, pero siendo muy conscientes de que somos espíritu inmortal y de que por eso no tenemos nada que temer, y sí, todo por amar. Pues muy bien, practicamos con la idea, un minutito mirando hacia nuestro alrededor. No entiendo nada de lo que veo en esta silla, no entiendo nada de lo que veo en este libro, no entiendo nada de lo que veo en este lápiz, y así sucesivamente, donde se pose la vista, y luego levantando la mirada, si es posible damos la vuelta a la cabeza y miramos por detrás a lo que está más alejado. Un minutito más o menos, comenzando ya. Pues muchísimas gracias. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en este cuarto, en esta sala, en esta calle, ahí donde estemos haciéndolo. Muchas gracias. Se practica otra vez por la noche, lo más cerca posible de acostarnos. Otro minutito. Estamos viendo que el entrenamiento es muy paulatino. Lo podemos hacer todos independientemente del trabajo, de las aparentes obligaciones familiares. Un minutito por la mañana, un minutito por la noche. Fantástico. Nos vamos a entrenar. Bueno, nos lo ha propuesto Dios de la mejor manera posible. Muchas gracias. Y retomamos entonces las notas. Nos habíamos quedado para ver el principio número 11. Estamos en la página 14. Este dictado correspondería al día 26 de octubre del 65. Habíamos comenzado el dictado aparentemente el 21 de octubre. Fue el punto de comienzo del curso, aunque Santa Helen ya había empezado a tener una comunicación
cada vez más estable, escuchaba esa voz que le hablaba de las cosas que parecían ocurrir en su cotidianidad, pero el momento en que Jesús le dice que verá milagros a través de sus manos, a través suya, y que esto es un curso de milagros que por favor tome notas, es el 21 de octubre, aparentemente por la noche, y le dicta esos 3 primeros principios, ¿verdad? Pues muchas gracias. Sabéis que podéis seguir también el desarrollo de estos principios del dictado en el libro de Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick, donde va mostrando la evolución, ¿no? Las primeras semanas, en el capítulo 8, la escritura de un curso de milagros, las primeras semanas, los principios de los milagros, pues ahí se nos dice precisamente cómo fue ese proceso de dictado que comenzó el 21 de octubre. Y cómo fue continuando en días sucesivos. Nosotros ya hemos visto los 10 primeros principios, esos sueños que tuvo Santa Helen. Hemos visto también que aparecía Rockwell, San Rockwell, que era un profesor aparentemente de ella. Y por último se le habla de la inhibición retroactiva, que ahora es adecuada. El término de inhibición retroactiva en psicología se usa para referirse a un aprendizaje que se aprende ahora y que interfiere con el aprendizaje pasado, es decir, lo elimina. Se inhibe lo anterior y se queda lo que se está aprendiendo ahora. Y se le habla a Santa Helen de que ese es el uso correcto del aprendizaje. Así vamos a aprender. Nosotros vamos a aprender a eliminar lo anterior, es decir, olvidar lo que nos hemos enseñado equivocadamente, despejando así nuestra mente para dejarle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo pensar. Va a haber una manera de pensar milagrosa. Se nos está dando un sistema de pensamiento milagroso, amoroso, que es el que viene del Espíritu Santo, y es un sistema de pensamiento que sustituye al anterior. Pues bien, seguimos entonces, como decíamos, la página 14, T1b 12, el 26 del 10 del 65, con la redacción del principio 11, que en las notas se escribió así: la oración es el medio para los milagros. Orar es la comunicación natural entre el Creador, entre lo creado y su Creador. A través de la oración, el amor es recibido. Y a través de los milagros, el amor es expresado. Es el principio número 11, como decimos, que finalmente en el texto de la Fundación para la Paz Interior se lee así: la oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Vemos que el curso de milagros en realidad se entiende muy fácilmente si observamos lo que se nos ha dicho hasta ahora. Teníamos un sistema de pensamiento al que acudíamos que era erróneo. ¿Qué hay que querer hacer con él? Abandonarlo. Prescindir de ello. Esa es la primera parte del perdón. No quiero este sistema de pensamiento, no quiero este sistema de creencias. Renuncio a él. Despejo mi mente. ¿Para qué? Para que Dios pueda comunicarse conmigo. Yo soy parte de la mente de Dios. ¿Pero qué?
al acoger otro sistema de pensamiento, al inventarme un sistema de pensamiento, una manera de pensar falsa, errónea, equivocada, mediante la cual me decía que era un cuerpo, yo la mente me estaba inventando otro orden de realidad, como veremos ahora, y me estaba identificando con lo que no puedo ser, porque Dios no crea cuerpos, pero yo me he inventado el mundo físico para que parezca que soy lo que no soy. Entonces la primera parte del perdón es siempre: yo no soy un cuerpo, yo no soy estos pensamientos que hablan de una historia de un cuerpo, y acepto la comunicación de Dios hacia mí mediante el Espíritu Santo, que me va a traducir la voluntad de Dios, que es abstracción pura, a símbolos que yo pueda entender, porque mi mente se ha vuelto concreta, simbólica, y el Espíritu Santo tiene esa función. Entonces me pongo a orar, me pongo a comunicarme con Dios, aquieto a la voz del ego, escucho, y ahí el Espíritu Santo se comunica conmigo. Su altar, una mente que tiene como centro, soy una iglesia, un altar, mi mente, el foco de atención de mi mente es el altar, que tiene ahora como objetivo ser un devoto, una mente devota de Dios. Colocamos al Espíritu en el centro y así nuestra comunicación con Dios es perfecta. Estamos orando, estamos recibiendo la comunicación de Dios hacia nosotros. Y desde ahí se nos va a llevar a, después de ese instante santo que acabamos de hacer, a comunicarnos con nuestros hermanos, abriendo los ojos al mundo de nuevo, con milagros, con pensamientos amorosos que nos enseñan a relacionarnos en paz con los hermanos, con todo lo que nos rodea. Qué hermoso, ¿verdad? Santa María Inés, Maestra de Dios, bonito ilusorio día, ¿verdad? Y belleza. Aprendo ahora con el Espíritu Santo. Amén. Así es. Santa Ángeles UCDM. Buenos días, Santa Maestra Hilda. Muy buenos días. Infinitas gracias. Santa Aide Ballester. Gracias. Ballestero. Muchas gracias. Santa Claudia Arboleda. Gracias a todos. Santa Felicia Aquino. Pues así es. Este es el principio número 11 que acabamos de ver. Y aquí sigue diciéndole Jesús: hay una cosa más en cuanto a Bill, que es que tiene miedo del castigo por lo que ocurre ahora, y se recalca el ahora. Y se nos dice: todo el mundo comete errores. Estos errores son completamente triviales. Dile que donde el pasado ha sido perdonado, le dice a Helen, es un mensaje de Helen para Bill, dile a él, a Bill, Helen, que donde el pasado ha sido perdonado, estas infracciones menores son muy fáciles de alterar, de eliminar, de borrar. Y si estáis siguiendo también el libro de Ausencia de Felicidad, que es el otro material que tenemos en castellano, porque nosotros hemos seguido también otros textos, pero están todos en inglés. En cambio, este libro, Ausencia de Felicidad, sí está traducido. Y aquí estaríamos en la página 241. Donde nos dice San William Thetford: los principios de los milagros San Kenneth Wapnick, los principios de los milagros continuaron fluyendo entonces, intercalados con comentarios personales a Helen. Incluyo algunos de estos aquí. Y dice Jesús: la única cosa adicional es el miedo de Bill al castigo por lo que se hace ahora. Todo el mundo comete errores. Esos errores son completamente triviales. Dile que allí donde el pasado se ha perdonado, esas infracciones menores se alteran muy fácilmente. Veremos que Jesús quiere que veamos que realmente lo que podemos decir del pasado es que nunca ocurrió. Que nosotros estemos dispuestos
a mirar todas nuestras relaciones aparentemente anteriores, reconociendo que todo lo que no fue una dación de amor, fue simplemente una petición de ayuda, hace que no tengamos rencor, no guardemos resentimiento, que estemos dispuestos a liberar todas nuestras historias pasadas, puede ser de un plumazo. Y va a ir al ritmo que nosotros queramos. Jesús está a nuestra disposición para que estemos dispuestos a perdonarlo todo. Por eso, cuando realmente hemos estado dispuestos a liberar todas nuestras relaciones de lo que parecieron hacernos o a nosotros mismos de lo que creímos hacerles a los demás, cuando estamos dispuestos a liberar el pasado, si nos equivocamos en el presente no pasa nada, elegimos de nuevo lo antes posible. Y si nos estamos equivocando porque estamos escuchando al intérprete erróneo, lo vamos a notar por la incomodidad. Además, nos vamos a ir haciendo más conscientes lo antes posible de esa ligera incomodidad. Jesús nos va a ayudar en ese caso, precisamente con el libro de ejercicios también, para ir viendo con la práctica de los ejercicios cómo enseguida nos damos cuenta de si estamos enfadándonos, ¿no? A la más ligera molestia, a la más leve inquietud, el más ligero fruncimiento de ceño. Y nos dice Santa María Inés, cuando mi mente se cura, maestra, ¿es el segundo advenimiento ya? Bueno, el segundo advenimiento, tal como nos lo enseña Jesús, como hubo un primer advenimiento, que es el origen, nuestro origen, ¿no? La creación, el origen de la creación, que es perfecto, pero como nosotros pareciera que quisimos salir de la casa del Padre, no querer la creación, pues tiene que haber un segundo advenimiento, una segunda venida a la conciencia de que la creación es perfecta. Entonces, ¿cuándo podrá darse el juicio final? Porque haya habido un segundo advenimiento y como somos una sola mente, podemos entender el segundo advenimiento de dos maneras. El momento en que yo veo que ese momento es ya ahora, es para mí el segundo advenimiento, que además ese es mi papel en la expiación. Hacer que este instante santo sea el instante del segundo advenimiento, porque si veo que solo hay un instante, el segundo advenimiento y el juicio final es ahora, y yo siempre estoy listo para ser despertado. Cuando entendemos el segundo advenimiento con respecto a todos los aspectos de la mente, es el momento en el tiempo donde se ha ido acortando el tiempo porque hemos ido diciendo todos que sí, y es el momento en que todos los aspectos de la mente están diciéndole que sí al Espíritu Santo, que sí a la verdad, y nada más que a la verdad. Y entonces se nos puede despertar porque estamos emitiendo un único juicio, juicio final, que es nuestra perfecta inocencia, el reconocimiento de nuestro origen por parte de Dios como perfectamente santos. Entonces, sí, cuando mi mente se cura, el segundo advenimiento es el segundo advenimiento ya, porque yo elijo que así lo sea. Cuando yo me curo, que sé que no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Estoy fuera del campo de batalla. Entonces, el tiempo juega a mi favor. Yo ahora sé que vivo en el instante santo. Sé que este es el instante, el segundo advenimiento, porque sé, además, que esto ya ha ocurrido. Y estoy siempre lista para ser despertada. Cuando Dios quiera, me va todo bien, como le tengo dejado el momento a Él, en que crea conveniente que yo me despierte, pues yo vivo en un segundo advenimiento continuo, ¿no? Con un único juicio final. No quiero más juicios de otro tipo que no sea este. Quiero inocencia absoluta. Todos mis hermanos son inocentes. Aquí no hay hechos, no hay pecados. Y si hay algún error, tiene solución. Se corrige mediante un milagro. Pues qué maravilla. Nos vamos a dedicar a eso, a obrar milagros el tiempo que parezca que estamos aquí. Y con una paciencia infinita para el tiempo en que los demás hermanos decidan que también para ellos es el segundo advenimiento. ¿Verdad? Precioso. Posteriormente, entonces, ya
seguiríamos en la línea 17 de la página 14, donde se nos dice T1b 12, los milagros se refiere ahora al principio número 12. Los milagros son creaciones de pensamiento. Nosotros aquí vamos a distinguir, nos va a explicar Jesús, los milagros son creaciones de pensamiento. El pensamiento puede crear un orden de realidad inferior o un orden de realidad superior. El pensamiento puede crear realidades, una realidad de orden inferior y otra realidad de orden superior. Esta es la distinción básica entre, tal como aparece escrito en las notas, se nos habla de entre intelectualizar y pensar. Uno crea lo físico y el otro crea lo espiritual. Y nosotros creemos en aquello que creamos. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Nosotros somos como Dios, somos mente, somos un ser mental. Y por lo tanto lo que hace una mente es pensar. Luego los milagros no son otra cosa que pensamiento. Pareciera que se ha cortado la conexión de Miracle.love. Vamos a volver a conectar. Todo es una idea, todo es pensamiento, todo es mente pensante, la mente piensa. El amor es pensamiento, el amor ama. Si pensamos antes de la separación con la mente de Dios, ¿qué tipo de pensamientos tenemos? Tenemos pensamientos abstractos. Esos pensamientos piensan a su vez. Dios nos piensa a nosotros, nosotros somos parte de la mente de Dios. Dios crea pensando y su mente se extiende con ese pensamiento. Nosotros somos su creación, su efecto, y pensamos a nuestra vez y tenemos nuestras propias creaciones. Este es el orden de realidad superior. Eso en el reino de los cielos o reino del conocimiento, reino de abstracción pura. Cuando el Hijo de Dios cree poder separarse de su fuente, cree poder pensar de forma diferente. Y aquí Jesús le está dando el nombre de intelectualizar. Vamos a usar el intelecto, la mente, con una capacidad intelectual para pensar de forma diferente aparentemente. Y por eso vamos a crear otro orden de realidad distinto al que verdaderamente existe y el que, como se nos enseña en el curso, únicamente podrá existir, porque lo únicamente totalmente real es el pensamiento abstracto del reino del conocimiento, pero aquí en el mundo del sueño parecerá que podemos pensar de forma distinta, crear otra realidad, intelectualizar. Por eso se nos distingue pensar de intelectualizar. Usar nuestra capacidad de pensar, nuestro intelecto, para pensar falsamente. Y por eso es un orden de realidad inferior. Nos vamos a inventar un mundo físico. Vamos a, mediante una creencia, por eso ya no va a haber hechos en este mundo del sueño, sino que es una creencia de que lo hacemos, nos inventamos que podemos pensar de forma distinta y por eso ahora vamos a empezar a percibir en lugar de conocer.
y a esa otra manera de pensar en este mundo y de fabricar imágenes, porque si Dios es abstracción, estamos cambiando y estamos pensando de forma diferente. En el reino, el orden superior es sin forma, y aquí en el mundo el pensamiento se vuelve concreto, simbólico, se puede tergiversar lo abstracto, se le puede dar forma y entonces lo podemos aparentemente cambiar y hacerlo aparentemente a nuestra manera. Un orden de realidad que le llamamos físico, vamos a inventarnos imágenes que parecen adoptar formas, y ese es el orden de realidad inferior, que en realidad no es pensar verdaderamente. En este principio, Jesús nos enseña que ese orden inferior va a tener que ser corregido con los milagros, porque los milagros están en el nivel de la percepción. ¿Y por qué necesitamos los milagros? Porque necesitamos una percepción correcta frente a el conocimiento. Para subsanar la percepción errónea. Si tenemos este esquema, que es un poco el esquema general, este es el reino del conocimiento, todo esto estaba en blanco hasta que tuvimos a Locaidea, de la cual nos olvidamos reír. Todo es Dios, todo era Dios, nosotros en Dios, toda abstracción pura, todo luz, todo amor perfecto, hasta que tuvimos esa Locaidea de la cual nos olvidamos reír y nos lo tomamos en serio. Dijimos, ¿cómo sería eso de ser mi propio creador? De pensar por mi cuenta, a mi manera. El deseo de ser especial. Pues bien, creímos poder asestarle un golpe a Dios, arrancarle una parte de su mente, porque obviamente Dios no dispuso que eso fuera así, y entonces pareció que a partir de esta raya creábamos de forma distinta. Empezamos a percibir en lugar de conocer. Por lo tanto, vamos a necesitar, hay otro esquema, lo voy a hacer aquí para que se pueda entender más fácilmente. Si la parte de arriba es el reino del conocimiento y yo me he inventado un mundo de percepción, y aquí es donde sería la percepción de cuerpos, aquí está representado lo que serían muñequitos, ¿no? Lo que diríamos, pues, personas, animales, cosas, una casa, un arbolito, el mundo, como creemos que es, ¿no? Pues bien, este sería el orden de realidad inferior que se va a subsanar con un orden de realidad aquí que llamamos la percepción sana, la percepción corregida, que va a estar en contacto, que es donde mora el Espíritu Santo, con el reino de los cielos, para que en vez de percibir sin amor las situaciones, yo empiece a pensar y por consiguiente a percibir con amor todas las situaciones, porque tengo otro proyector que en vez de proyectar ese mundo de separación, me va a proyectar, como si dijéramos, otro mundo en el cual yo voy a tener relaciones saludables, porque en vez de el proyector del ego, tengo el proyector que extiende el mundo real aquí, del Espíritu Santo, para que yo pueda salir del campo de batalla y estar en mi mente correcta todo el día pensando milagrosamente, pensando solo los pensamientos que pensamos con Dios. Por lo tanto, los milagros son pensamientos que van a corregir ese orden de realidad que viene del nivel inferior o corporal de experiencia, porque he inventado el mundo así y está siendo proyectado por el ego. Esos pensamientos errados de separación han dado lugar a ese nivel inferior o corporal y van a, gracias al Espíritu Santo, esos pensamientos milagrosos asemejarse lo más posible a lo que en el reino es conocer, donde se piensa espiritualmente. Y por eso en el reino, y gracias a la mente correcta, tenemos una experiencia espiritual. Porque
la manera de pensar de Dios lo que hace es crear lo espiritual, que en el sueño viene dado por el pensamiento del Espíritu Santo. Es un pensamiento con forma, los milagros tienen forma, adoptan la forma que nosotros podamos entender, pero es un pensamiento puro que refleja fielmente la verdad. Vamos a aprender a pensar con la mente correcta, la mente del Espíritu Santo, que refleja fielmente la verdad aquí. Muy bien, pues seguimos leyendo. Página 15, T1b 13. Estamos ahora para leer lo que sería desde las notas el principio número 13. Un milagro es un principio y un final. Y abole el tiempo. Y así abole el tiempo. Es también una afirmación, una afirmación de renacimiento, que parece retroceder, pero que realmente avanza. Deshace el pasado en el presente, deshaciendo el pasado en el presente y así liberando el futuro. Lo leemos de la versión de la FIP. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Nosotros, antes de obrar milagros, estábamos sujetos al tiempo lineal. Este mundo parecía que se componía de pasado, presente y futuro. Lo que vamos a ver con los milagros es que cambiamos el tiempo lineal horizontal por un tiempo que es el perfecto presente ahora, gracias al cual vamos a ascender por la vertical. En este punto, que es el punto de retorno, esto es como si fuera un paraguas que se ha desplegado, esto se va a ir replegando y vamos ascendiendo por la vertical hasta el momento en que tuvimos esa loca idea de la cual nos habíamos olvidado reír y que ahora estamos riéndonos. Se puede perdonar uno riéndose de las alucinaciones del ego, cuando el sistema de pensamiento que me he inventado para engañarme a mí mismo diciendo que existo de forma separada de Dios y que soy un cuerpo, cada vez que nos venga un pensamiento de ese tipo nos podemos reír de él. Es una manera de no hacer real el error. Que me pica la nariz. Me puedo reír. Es una manera simplemente ya de decir, no, esto es imposible. Es un imposible. ¿Qué ocurre entonces? Que estoy negando el error y afirmando la verdad. Por eso el milagro supone la vuelta a casa. Se completa el camino de retorno. Por eso es un principio y un fin, porque todo está contenido en el milagro, como todo está contenido en Dios. Un milagro es un pensamiento aquí en el sueño puro, que refleja el pensamiento de Dios. Y Dios es el origen y un origen que no tiene fin. Por lo tanto, el milagro lo que hace supone ese cambio de mentalidad con respecto a que haya un tiempo lineal, nos sitúa en la vertical, como veremos también más adelante, nos lo va a seguir explicando Jesús, y se abole el tiempo. Por eso es un principio y un final, porque ya no hay tiempo que comience y que acabe, sino que se abole el tiempo. Y comenzamos a estar de nuevo con la consciencia de que somos seres eternos. Por eso es una afirmación de renacimiento. Renacemos a la conciencia de eternalidad, de unidad, de infinitud. Esto parece hacernos retroceder en el tiempo, porque es verdad, ¿no? Pero en realidad vamos hacia adelante, ahora sí que avanzamos. Antes no avanzábamos, antes estábamos yendo hacia el pasado, pareciendo necesitar más tiempo aquí porque no estábamos tomando la decisión correcta.
En cambio ahora, al deshacerse ese pasado, como acabamos de ver, en el presente, es ahora cuando tenemos que tomar la determinación de que nos quedamos solo con la manera de ver del Cristo que es perfecto presente, no entraña pasado ninguno, pues así liberamos el futuro de todo lo que habíamos pensado que nos había ocurrido en el pasado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si ahora reconocemos que el pasado no ocurrió mediante un pensamiento milagroso, que es simplemente este, decir el pasado no ocurrió es un pensamiento. Es un pensamiento milagroso, es inspirado, es la verdad. ¿Qué ocurre si el pasado no ocurrió? Uy, ya no hay pasado, solo había presente y futuro. Bueno, qué maravilla. Esto es posible gracias a que yo estoy accediendo a la mente del Cristo, a la mente del Espíritu Santo, a mi identidad verdadera. ¿Qué estoy haciendo entonces? Poner mi vida en manos de Dios. Todo el tiempo que parezca útil que esté aquí, el futuro está en manos de Dios. Listo, he liberado al futuro del pasado. Y el futuro entonces se ha convertido también en un perfecto presente. ¿Por qué? Porque siempre es ahora. Ya no necesito ni pasado ni futuro. Voy a vivir en un perfecto presente. Luego he liberado al futuro de las cadenas del pasado, porque yo antes en realidad vivía en un pasado continuo, diciéndome que era presente y que habría un futuro. Pero lo que estaba haciendo era pasar por alto el presente, que es el único tiempo que en realidad existe, y perpetuar el pasado en el futuro. Muchas gracias. Pues seguimos leyendo en esta misma página 15, sería el principio 14, T1b 14. Todos los milagros afirman la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción, surgen de la convicción. Sin convicción se tornan, se deterioran en magia, se vuelven algo mágico. Y la magia es algo de mente, sin sentido, sin valor, y por lo tanto es destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Este principio 14 queda redactado finalmente así: los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Los milagros dan fe de la verdad, dan testimonio de ella. Los milagros reflejan la verdad aquí, en el mundo del sueño, en el mundo de la aparente separación. Ahora traen la verdad al sueño de conflicto, al sueño sombrío, traen la luz al mundo, dan testimonio de la verdad, dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Todos los milagros, como hemos visto, tienen su origen en Dios. Y Dios es convicción, Dios es certeza. Dios no entraña duda, no entraña zozobra, no entraña inquietud, miedo de ningún tipo. Es amor perfecto. Luego proceden de la convicción. Sin convicción se deterioran en algo mágico, en algo que es un truco, en algo que no es real. Los milagros, al dar fe de la verdad, los podemos llamar pensamientos reales. Nuestros pensamientos reales mientras estemos en el sueño. El sueño en su totalidad, ya sea el sueño feliz como el sueño de conflicto, es un sueño y por lo tanto es toda una ilusión. Pero dentro del sueño, los milagros, que son pensamientos ilusorios también, dan fe de la verdad y por eso los llamamos pensamientos reales. Esos sí son nuestros pensamientos reales, que son los que nosotros ahora queremos
y que son convincentes porque nos convencen de la verdad, porque nos recuerdan a Dios, que es convicción. Sin esta convicción, nuestros pensamientos volverían a ser pensamientos mágicos, que son los pensamientos que tenemos con el ego. Porque con el ego nos decimos que tenemos unos poderes de crear por nuestra cuenta que no tenemos. Estamos haciendo magia. Todo lo que hacemos en este mundo son trucos de magia. Todo lo que construimos se deteriora y finalmente muere. Luego, ¡pum!, fue un pluf, fue un truco, fue un juego de luces y sombras, un juego de proyecciones, de espejos que parecían enseñarnos algunas imágenes, pero que en realidad están en nuestra mente y no existen. Son alucinaciones mentales. Por eso la magia no es lo que nos interesa, es destructiva. Es insensata y por lo tanto destructiva. ¿Qué destruye? Nuestro potencial creativo. Nosotros tenemos el potencial de crear porque hemos sido creados creadores. Pero aquí, en vez de estar pensando con amor como haríamos en el reino de los cielos y como realmente hacemos, porque eso no ha dejado de darse, ahora parece que estamos pensando de forma mágica, de forma imaginativa, con imágenes, en vez de como Dios quiere que creemos, sin forma. Por eso se me dan los milagros, que son la alternativa a la manera mágica de pensar, manera errónea, manera equivocada. Y por eso se me pide que renuncie a la magia, a creer que tengo que ir al mundo a hacer cosas ahí, pensar en cómo fabricarme un mundo a mi manera, renunciar al mundo de la magia y aceptar el mundo de los milagros, para que Dios pueda dar el último paso. Muy bien, pues leemos el último principio de esta página 15 y lo vamos a dejar aquí. Sería el T1B 15. Cada día debería consagrarse a los milagros, devocionarse, dedicarse a los milagros. Dios creó el tiempo para que el hombre lo usase creativamente y se convenciese a sí mismo de su habilidad de crear. El tiempo es una ayuda de enseñanza y un medio para un fin. Y cesará, pasaríamos a la página 16, cuando ya no sea necesario durante más tiempo para facilitar el aprendizaje. Este principio termina quedando redactado de la siguiente manera. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Esto es una referencia al Deuteronomio 33, 27. Luego lo compruebo. Tenemos que aclarar, para los que no nos hayáis escuchado antes hablar de las notas, que vamos a ir viendo una evolución en cómo Jesús, cuando se redactan las notas por primera vez, a medida que va pasando el tiempo, el lenguaje que va utilizando es más el que él quiere utilizar. De hecho, hay cosas que aquí vienen redactadas de una manera que luego posteriormente, como vemos en el texto final, queda de otra forma. Santa Helen, San William Thetford estaban en un ambiente académico, eran psicólogos, eran científicos,
pero también estaban imbuidos en una época donde lo que se llevaba en su ambiente, no solo académico, pues serían las ideas de la nueva era, ¿no? Las ideas de que había acuerdos de almas para venir al mundo, de que se venía al mundo a evolucionar. Bueno, lo digo porque en ciertos casos parece que hay ciertos toques de esa nueva era todavía en las primeras partes de la redacción de las notas, pero que si se entiende correctamente, entendemos claramente que es una manera en la que Jesús se expresa para que todos los que leemos las notas y el texto final lo podamos entender. Y como progresivamente nos va llevando a que Dios no tiene nada que ver con la creación del mundo. En este caso, lo que está escrito tal cual, lo vamos a volver a leer, es que Dios creó el tiempo para que el hombre pudiera usarlo creativamente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo hay que entender esto? Dios no creó el tiempo, sino que lo que nos está queriendo decir Jesús es que como el hombre se inventó el tiempo lineal, el Espíritu Santo, que es la voz de Dios en el sueño, le da otro uso. Mientras necesitamos aprender las lecciones felices del Espíritu Santo, al tiempo que nosotros nos hemos inventado se le da otra manera de usarlo. Se nos da el tiempo del instante santo. Por eso, a lo que se refiere con que Dios creó el tiempo, Dios nos dio a través del Espíritu Santo otro tiempo aquí para que el hombre lo pudiera usar ahora sí creativamente, en el sentido de que se refleja la creación aquí, pero aquí mientras estemos en el sueño no hay creación en absoluto, pero sí que es una manera de usar el tiempo lo más parecida posible a lo que en el reino de los cielos es crear, y para que nos convenciéramos de que eso es lo que queremos, para que nos convenciéramos porque estamos teniendo atisbos de lo que es el reino aquí, y por eso se nos da el instante santo, con el cual tenemos una muestra, un recuerdo de la eternidad aquí. Y por eso el tiempo de la mano del Espíritu Santo se va a convertir en un recurso de enseñanza como un medio para un fin. Y cesará el tiempo cuando hayamos aprendido las lecciones que nos corresponden aprender. ¿Verdad? Porque el propósito del tiempo es usarlo de forma constructiva, para que facilite el aprendizaje, para que lo favorezca. ¿Con el ego qué hacíamos con el tiempo? Pues todo lo contrario. ¿A qué nos dedicábamos? A tener que necesitar cada vez más tiempo, porque estábamos no queriendo la verdad. Usábamos el tiempo para rechazar la verdad, expulsarla de nuestra mente. No, yo quiero más tiempo para andar cambiando las cosas en el mundo. El efecto, la causa de este mundo es mental, nosotros somos la causa del mundo y el mundo es el efecto de nuestra manera de pensar, ha sido proyectado, por lo tanto íbamos al mundo habiendo cambiado la flecha, en vez de ir a nuestro interior para encontrar la verdad en nosotros porque es todo mental, cambiamos la causa y el efecto, ponemos la causa en el mundo y ahora parece que cambiando las cosas en el mundo del efecto al que llamamos causa, podemos sentirnos bien. Pues no lo vamos a conseguir. Hacer eso era simplemente perder el tiempo, andar probando caminos que nos llevaban al mundo, como nos dice Jesús acerca del lema del ego, es busca en el mundo, porque no vas a hallar nada nunca. Pues eso era tener que necesitar más tiempo de estar comprobando que este camino no me lleva a ningún lado, que este otro no me lleva a ningún lado, que todos los caminos nos llevan a Roma, al mundo de la ilusión, simbolizando usando Roma como símbolo del mundo, un imperio en el mundo que es del mundo. Por eso Jesús nos habló de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Deja las ilusiones para las ilusiones, no las uses más. Tú no necesitas las ilusiones. Dale tu mente a Dios, que es de Dios.
y dedícate a buscar solo a Dios. Busca solo el reino y ya se te ha dado todo lo demás. Y bueno, comentar que aquí Santa Helen, pues hay una nota que se refiere a que se sintió temerosa durante la redacción de esta parte, entre paréntesis, y la parte que está entre paréntesis se refiere a que el tiempo cesará cuando ya no sea necesario para facilitar el aprendizaje. Y Jesús le dice que pregunte a Bill. Bill, como veremos en la redacción de las notas, va a suponer un gran apoyo para Santa Helen, porque ella tendía a, cuando le tenía que transmitir las notas a Bill para que él las pasara a máquina, tendía a ponerse aparentemente muy nerviosa. Parecía costarle, el ego ahí le jugaba malas pasadas aparentemente, ella se dejaba llevar por el ego y parecía costarle verbalizar todo lo que había escrito anteriormente. En ocasiones, durante la propia redacción, como vemos ahora, pues se deja llevar por el ego y tiene aparentemente miedo. También es importante tener en cuenta lo que le dice en el siguiente punto, T1B15b, donde dice instrucciones. Jesús le dice como instrucciones: las notas de este curso deberían de ser tomadas solamente bajo buenas condiciones de aprendizaje y deberían ser revisadas. Es decir, que las debes repasar, las debes releer. Y Helen anota aquí, iba a escribir reprised, rechazar, en vez de revisar. Y Jesús dice, lo mismo aplica para periodos de revisión, que deben ser llevados a cabo bajo buenas condiciones mentales de aprendizaje. Y le dice Jesús a Santa Helen, yo te diré cuándo llevar a cabo esas revisiones. Acuérdate de preguntar. Veremos a lo largo de toda la redacción de las notas que Jesús les hace mucho hincapié tanto a Santa Helen como a San William con respecto a preguntar. Pedir guía. Para nosotros eso va a ser vital. Pedir guía. Yo voy a aprender, como hemos practicado con la lección de hoy. No entiendo nada de lo que veo. Yo por mi cuenta no entiendo nada, no sé nada, no comprendo nada. Necesito guía. ¿Por qué le dice esto Jesús a Santa Helen? Pues porque pareciera que ella tomaba pastillas para dormir. Aparentemente parecía tomar somníferos, lo cual hacía que en algún caso pues ella estaba un poco drogada por los somníferos, como parecía ser el caso de cuando le estuvo dictando estas notas. Entonces esto parece que viene comentado también en el libro de Ausencia de Felicidad. Y está en la página 242, un poco antes de la mitad, donde Jesús dice: las notas en torno a este curso deben tomarse únicamente bajo condiciones de aprendizaje adecuadas y deben repasarse. Y dice Helen, iba a escribir rehusarse, rechazarse, en vez de revisarse. Esto lo veremos más adelante también, que esto se podría denominar un desliz freudiano, como en el sentido de que se me ha colado el ego, ¿no? Jesús le dice, deben revisarse, o sea, debes de tenerlas en cuenta, repasarlas, las notas, lo que se te está hablando de los principios de los milagros, lo deberías querer estudiar, repasarlo, revisarlo, y a ella el ego intenta colarse siempre. Esto es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta,
para la práctica, el entrenamiento de nuestra mente, que el ego se nos va a querer colar. Por eso es tan útil ver estas notas, porque vemos cómo el ego de Santa Helen estaba siempre ahí intentando que ella no cogiera las notas adecuadamente, la comunicación milagrosa de Jesús hacia ella, hacia la mente de Helen, que es además para toda la filiación, estaba queriendo salir el ego y en vez de escribir revisar, pues iba a escribir rechazar. Fijaos lo contrario que es de revisa las notas a rechazas las notas. Todo lo contrario, por eso nos es muy útil ver que el ego es la oposición a lo que Dios quiere que hagamos. Y lo veremos en muchas ocasiones. El ego pretenderá, cuando Dios nos diga algo, decirnos que no, por Dios, ¿cómo vamos a hacer eso? No, por Dios del ego, ¿cómo vamos a hacer eso? Si es una locura. Y por eso yo voy a tener que aprender a escuchar a Dios y a no poner en duda lo que se me diga. Por eso es tan importante como preguntar. Preguntar con una conciencia clara de que no sé nada por mi cuenta, de que no quiero anteponer el pasado, de lo que yo parezco haber aprendido en este mundo, de cómo tienen que ser las cosas, y con una mentalidad completamente abierta a que no sé nada, yo no sé nada. Padre, dime tú cuál es tu voluntad aquí para todos, para todos. Y terminamos de leer lo que dice en la página 242, en lo que respecta, y dice Jesús, lo mismo aplica para los periodos de repaso, te diré cuándo, pero recuerda preguntar. O sea que los periodos de repaso también deben llevarse a cabo bajo condiciones de aprendizaje adecuadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto vamos a terminar por hoy. Nos veremos posteriormente a las 3:30, siguiente conexión, donde estamos viendo el manual para el maestro, el anexo, y seguimos con el libro de ausencia de felicidad, pero vamos más avanzados en el capítulo 10 para el 11. Muchas gracias a todos, bendiciones, un honor compartir.